18 de noviembre de 1952. El teniente Royce Williams parte hacia los cielos en su F-9F Panther, el primer caza a reacción de la Marina de los Estados Unidos. Despegó desde el portaaviones USS Oriskany, junto a otras 3 aeronaves, para cumplir con una misión de patrullaje en medio de la Guerra de Corea. Sin embargo, lo que no sabía es que estaba a punto de grabar su nombre en la historia de la aviación militar. Luego de que 2 aviones de su formación se vieran obligados a regresar al buque estadounidense por problemas mecánicos, Williams y su compañero de ala se encuentran con 7 cazas MiG-15 que los toman por sorpresa. Están superados en número y enfrentarse a los combatientes soviéticos parece una misión suicida, pero no hay otra salida que luchar. En este nuevo video de aviación militar conoceremos la historia que se guardó en secreto durante 50 largos años. La hazaña del piloto naval, que se enfrentó solo contra 4 de los más poderosos cazas del momento y vivió para contarlo. Varios exmiembros de las fuerzas estadounidenses han coincidido en que lo ocurrido durante aquel frío día de noviembre de 1952 es una de las más espectaculares historias de la aviación militar. La jornada había comenzado como cualquier otra. Los cazabombarderos de la US Navy, que operaban a bordo de los 4 portaaviones en el mar de Japón, realizaron salidas durante la mañana para atacar una serie de objetivos en las costas de Corea del Norte. Dentro de ese grupo se encontraba el teniente Royce Williams, de 27 años, quien había ingresado a la Marina como cadete luego del ataque a Pearl Harbor. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en aviador naval. Y luego de aprender a pilotar el F-9F-5 Panther, fue asignado al servicio activo en la Guerra de Corea. Ese día, luego de los bombardeos matutinos, fue enviado en una misión de patrullaje aéreo sobre el río Yalu, que separa a Corea del Norte de China y que al noreste ubica a la actual Rusia, que por ese entonces aún llevaba la bandera de la Unión Soviética. Williams piloteaba uno de los 4 jets de la Marina de los Estados Unidos que partieron del USS Oriskany. El despegue estuvo acompañado por fuertes vientos y nieve, lo que provocó que durante el ascenso, el líder del grupo sufriera problemas mecánicos, por lo que tuvo que regresar al buque rápidamente junto a su compañero de ala. Eso dejó solo a 2 aeronaves para cumplir la misión, lo que no parecía un problema hasta que se presentó una sorpresa. Los pilotos estadounidenses fueron advertidos sobre 7 aviones no identificados que se dirigían hacia su posición. Segundos después pudieron reconocerlos. Se trataba de MiG-15, los temibles combatientes soviéticos. Los comandantes del grupo de trabajo ordenaron a los 2 jets de la Marina norteamericana que se interpusieran entre los MiG y los buques de guerra de Estados Unidos. Mientras lo hacían, varios de los cazas rivales abrieron fuego contra ellos. Instantáneamente, los estadounidenses devolvieron el ataque, pero desde el portaaviones ordenaron que no se enfrentaran a las aeronaves soviéticas. Sin embargo, Williams sabía que sus enemigos contaban con aviones más rápidos que el suyo. Si intentaba escapar, lo atraparían y lo matarían. El F-9F-5 Panther del piloto norteamericano contaba con una velocidad máxima de 925 km por hora y un techo de vuelo de 13.000 metros. Asimismo, su régimen de ascenso era de 26 metros por segundo y lo acompañaban 4 cañones de 20 milímetros. Del otro lado, el MiG-15 había sido diseñado para sacar una amplia ventaja en el aire. Podía alcanzar una velocidad de 1.075 kilómetros por hora y su techo de vuelo llegaba a los 15.500 metros. Además, su velocidad para el ascenso era de 50 metros por segundo, prácticamente el doble que la de su oponente aquel día. Por último, tenía 2 cañones de 23 milímetros y uno de 30 milímetros para propiciar diferentes golpes mortales. Años después de verse enredado en esa situación, Williams recordó: en ese momento el MiG-15 era el mejor avión de combate del mundo. Era veloz y capaz de ascender y descender más rápido que los aviones estadounidenses. Además, su nave era adecuada para el combate aire-tierra, pero no tanto para los duelos aéreos. De todas formas, ya se encontraba en ese lugar, y no quedaba otra alternativa que luchar, no solo contra uno, sino contra 7 MiG. El compañero de ala de Williams disparó a una de las aeronaves rivales y se alejaron en una pelea mano a mano.
lo que dejó al piloto de cara a un enfrentamiento con media docena de enemigos. La táctica en ese punto fue realizar giros y un zigzagueo constante, ya que era la única área en la que el F-9F podía competir con los soviéticos. Volaba casi de manera automática, poniendo a prueba todo lo que había aprendido durante su entrenamiento, y estaba surtiendo efecto. Por su parte, los enemigos también realizaban todos los movimientos que les habían enseñado, pero en algunas ocasiones cometían errores, y eran los momentos de sacar provecho. Uno de los MiG-15 voló hacia Williams a toda velocidad, pero de pronto dejó de disparar y fue perdiendo altitud. Había sido alcanzado por el ataque del estadounidense y el piloto había muerto. En ese instante, otro caza soviético ya entraba en la escena y se posicionaba justo frente a él. Pero nuevamente el norteamericano fue más rápido y preciso al disparar. Vio cómo la aeronave rival se desintegró y tuvo que maniobrar bruscamente para evitar sus restos. ¿Iban dos? Faltaban dos. La persecución continuaba y el piloto de la US Navy logró herir gravemente a otros 2 MiG que finalmente fueron bajas. Habían transcurrido 35 minutos de una feroz batalla y en ese tiempo gastó sus 760 rondas de proyectiles del cañón 20 milímetros con el que contaba el Panther. Para entonces, Williams también había sido alcanzado por fuego enemigo y su timón estaba prácticamente inhabilitado. Las superficies de control en las alas estaban destruidas y solo funcionaban los elevadores en la parte trasera de la aeronave que le permitían moverse hacia arriba y abajo. Afortunadamente se encontraba en dirección hacia el portaaviones y podía intentar regresar, pero uno de los jets soviéticos continuaba detrás de él, por lo que tuvo que volar en un patrón de montaña rusa, subiendo y bajando, para evitar que el enemigo obtenga un tiro claro. En ese momento, su compañero de ala se reincorporó a la pelea y se posicionó por detrás del MiG-15, por lo que logró ahuyentarlo. Ahora el desafío era lograr un regreso a salvo, con una aeronave gravemente dañada. El primer problema que enfrentó fue que, dado que su grupo de trabajo estaba a la defensiva por un posible ataque soviético, sus defensas aéreas reforzadas inicialmente pensaron que el F-9F de Williams era un MiG y los destructores que protegían a los portaaviones estadounidenses abrieron fuego contra él. Su comandante rápidamente puso fin a eso y eliminó el peligro. No obstante, ahora debía bajar su avión a la cubierta del buque, una maniobra que normalmente se realiza a una velocidad de 195 kilómetros por hora. El problema era que, debido al estado del Panther, si bajaba a menos de 315 kilómetros por hora, la aeronave se detendría y caería al mar helado. Como si fuera poco, el avión no podía girar para alinearse. Así que fue el portaaviones el que tuvo que realizar un gran movimiento para quedar en la posición correcta. Finalmente, todo el esfuerzo funcionó. Williams se estrelló contra la cubierta y atrapó el tercer y último cable de detención, la última parte de su gran hazaña. Ya a salvo, la tripulación de la Marina contó 263 hoyos en la aeronave que acababa de hacer historia. Estaba en tan mal estado que fue directamente empujada del barco al mar. Mientras el avión desaparecía bajo las olas, los presentes se dieron cuenta de algo. El combate aéreo directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética había ocurrido. La euforia se convirtió rápidamente en preocupación. Las noticias sobre el heroísmo de Williams llegaron a la cima, con el entonces presidente Dwight Eisenhower entre los altos funcionarios estadounidenses ansiosos por hablar con el piloto que había destruido a 4 MiG-15. Después de la batalla, el aviador naval fue entrevistado y felicitado personalmente por varios almirantes de alto rango de la Armada, el secretario de Defensa y el propio mandatario estadounidense. Después de eso, se le indicó que no hablara sobre lo sucedido porque temían que el incidente pudiera causar un aumento devastador de las tensiones entre norteamericanos y soviéticos, y hasta incluso desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Así fue como la increíble historia se mantuvo en secreto durante 50 años. Durante la década de los 90, la Unión Soviética admitió la derrota de 4 MiG-15 en una operación llevada a cabo en aquella jornada de la Guerra de Corea, pero sin dar más detalles sobre la vergonzosa derrota. Mientras tanto, recién en 2002, los registros fueron desclasificados por Estados Unidos, y en ese momento, Williams pudo contar los sucesos a las personas más cercanas a él, siendo su esposa la primera en enterarse de que su marido era un héroe de guerra.
En los años siguientes, los grupos de veteranos que conocieron la hazaña dijeron que la estrella de plata que había recibido el piloto en 1953 era una recompensa insuficiente por sus logros, y señalaron que debía recibir el premio más alto de las Fuerzas Armadas, la Medalla de Honor. Una de las personas que presionó para que eso sucediera fue el representante de California en el Congreso, Darrell Issa, quien sostuvo que Williams es un piloto de Top Gun como ningún otro y un héroe estadounidense de todos los tiempos. Finalmente, el veterano recibió a sus 97 años una nueva condecoración, la Cruz de la Armada, que simboliza el segundo honor militar más alto del servicio. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.